AZMix presenta el audiolibro de Los viajes de Gulliver, escrito por Johann Swiffer en 1726, en voz de Loli Subi. Y aquí continuamos. Hola amigos de AZMix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues continuamos en un capítulo más de la biblioteca AZMix, la biblioteca del canal. Ahora con este libro que pues dejamos a la mitad del capítulo anterior. Ahora sí que este sería el capítulo 1.2 de esta grandiosa novela de los viajes de Gulliver. Que bueno, ¿en qué nos quedamos? Se han de preguntar. Bueno, pues nos quedamos en que Gulliver pues justamente está en el mar, a punto de echar viaje al mundo. Y bueno, pues desde mi humilde punto de vista, y se los digo en serio, me hace recordar un poco esta pequeña obra a la que fue escrita casi un siglo después, que fue nada más y nada menos que Los viajes de Moby Dick, ya que casi básicamente nos cuenta la misma historia. Bueno, trata de darnos el mismo concepto de viajar en el mundo y varias aventuras en el mar y de varios lugares en donde este personaje de origen inglés pues ha visitado. Pero bueno, sin muchas comparaciones, pues ahora vamos directamente a esta segunda parte del primer capítulo de este audiolibro de los viajes de Gulliver. Así que pues sin más que más, abrochen sus cinturones, tomen una taza de café, té, lo que tengan por ahí y siéntense a disfrutar de este grandioso libro, Las aventuras de Gulliver, escrito hace casi más de 300 años. Minutos después, al observar que no exigía más comida, se presentó ante mí una persona enviada por su Majestad Imperial. Después de subir sobre mi cuerpo por la parte más accesible de mi pierna, avanzó en dirección a mi cara. Habló cerca de 10 minutos, dándome a entender mediante señales que sería conducido a la capital del imperio. A mi vez, yo le di a entender que deseaba mi libertad. Él dio muestras al verme comprendido, pero movió la cabeza negativamente. No obstante, también me dio a entender que no tuviera ningún temor y que no me daría ni aliento ni bebidas, además de un buen tratamiento. Al observar que el número de mis enemigos era cada vez mayor, hice algunas señales para manifestarles que estaba dispuesto a permitirles hacer conmigo lo que creyeran más conveniente. Al poco rato sentí un gran número de personas que subían por mi costado izquierdo, aflojaban mis ligaduras en tal forma que pude darme cuenta sobre el brazo derecho, pero antes de esta operación había aplicado sobre mi cara y mis manos una especie de ungüento muy agradable al olfato, en pocos minutos me alivió el escorzo producido por las flechas.
Todas estas circunstancias añadidas al placer que me proporcionaron sus alimentos y bebidas exquisitos me predispusieron al sueño. Más tarde supe que dormir cerca de 8 horas, lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta que los médicos, por orden de su majestad, habían vertido en el vino de los barriles una sustancia narcótica. Al parecer, pasados los primeros momentos que fui descubierto durmiendo sobre la tierra después de náufrago, un correo informó al emperador sobre mi extraña presencia, ante cuyo hecho determinó como la aprobación de sus consejeros que me tomaran prisionero y me amarrasen en la forma que relataba. Lo que se hizo en la noche, mientras yo dormía, con instrucciones de poner a mi disposición abundante comida y bebida y una máquina lista para trasladarme a la capital. Fueron enviados 500 ingenieros y carpinteros para trabajar en la máquina más poderosa que disponían. Esta era un vehículo de madera de una altura de 3 pulgadas y de un tamaño de 7 pies de largo y 4 de ancho, construida sobre 22 ruedas. Advertí un gran vocerío y anunciaba la llegada de esta máquina, que al parecer había sido terminada a las 4 horas de mi cuerpo. Pero ahora el problema era grande, muy grande, más grande. Era colocarla sobre este vehículo. Con ese objeto fueron clavadas en el suelo 8 pertigas de 1 pie de altura y amarraron codaces muy fuertes del grosor de un hilo que sujetaban varias vendas, con las cuales envolvieron cuidadosamente mi cuello, manos, tronco y piernas. 900 hombrecitos de los más fuertes tiraron de las cuerdas por medio de varias poleas fijadas en las vértigas, y de este modo me levantaron en vilo y fui arrojado sobre el carro, al que quedé firmemente sujeto. Todo esto no lo refiero después, porque mientras efectuaba estas maniobras, yo permanecía en un profundo sueño por efectos del narcótico que mezclaron en mi bebida. Para arrastrar el vehículo en dirección a la metrópoli, se emplearon 1500 de los caballos más grandes del emperador. Durante el resto del día hicieron una larga marcha y acampamos. Al llegar la noche, a cada lado mío fueron colocados 500 soldados, de los cuales la mitad llevaban hachones encendidos y los restantes iban armados con arcos y flechas, listos a disparar ante cualquier intento de fuga. Continuamos la marcha al amanecer del día siguiente, y al caer la tarde estábamos a la puerta de la ciudad. El emperador, acompañado de toda su corte, llegó a nuestro encuentro, pero los altos funcionarios no permitieron de ninguna manera que su majestad arrastrase su vida subiendo a mi cuerpo. Próximo al lugar donde se detuvo el carruaje, se alzaba un templo contiguo, que era el más grande del reino, por lo cual se resolvió alojarse allí. La gran puerta tenía unos 4 pies de altura y casi 2 de ancho.
y atrás de ella me era posible deslizarme fácilmente. A cada lado de la puerta había una ventanilla abierta a considerable altura del piso, de unas 6 pulgadas. Por la ventana del lado izquierdo, los cerrajeros reales pasaron 91 cadenas con las que sujetaron mis piernas, utilizando otros tantos candados. Cuando los cerrajeros se dieron cuenta de que me era imposible quebrarse las caderas, me quitaron las cuerdas que quebrantaban las cadenas, me quitaron las cuerdas que impedían mis movimientos y pude entonces ponerme de pie. No hay palabras que expresen el alboroto y asombro del pueblo cuando me vio incorporado y dando unos cuantos pasos. Entonces observé que el emperador avanzaba hacia mí montando a caballo, lo cual pude haberle costado caro, pues aunque el animal estaba muy bien amaestrado, nunca había visto algo tan gigantesco. Se moviese ante él, por lo que, espantado, se paró verticalmente sobre sus 4 traseros, pero el rey jinete diestro se mantuvo sobre la silla hasta que sus servidores acudieron para sujetar la brida, mientras su majestad se apiadaba. Ya en tierra me inspeccionó detenidamente, dando muestras de verdadera admiración, pero permanecieron a una distancia prudencial, teniendo en cuenta la longitud de mis cadenas. La emperatriz y los príncipes reales de ambos sexos, asistidos por varias damas, me contemplaban sentados en sus sillas a cierta distancia. Su majestad me hablaba a menudo y yo le respondía, pero ninguno de los dos podíamos comprendernos una silla y le hablé en todos los idiomas que conocía, pero fue inútil. Después de más o menos 2 horas se retiró la corte, dejándome al cuidado de una fuerte guardia para evitar que el populacho me importunara. Cuando me sentí sobre el suelo a la puerta de mi morada, tuvieron algunos la temerosidad de dispararme con sus flechas, unas de las cuales poco se había perdido el ojo derecho, pero el coronel de la guardia ordenó apresar a 6 cabecillas y pensaba que no había mejor castigo que entregarnos a merced de mis manos. Fueron empujados hacia mí con los palos de mis picas. Los tomé a todos con una mano, pues a 5 en el bolsillo de mi chaqueta, y con el sexto me divertí aparentando que me lo iba a comer. El pobre hombre gritó en tal forma que el coronel y sus oficiales demostraron gran compasión y alarma, especialmente al ver que extraían mi cortaplumas, pero cuando disipé sus temores, pues miré al hombrecillo dulcemente y de inmediato lo coloqué con suavidad sobre el piso, lo que aprovechó para echarme a comer como un loco. A los restantes los traté de la misma manera.
De la misma manera, actitud que llamó la atención tanto de los soldados como del pueblo y que me abrió una creciente y afectuosa confianza. Por esta demostración inesperada de generación, procurándome una gran ventaja en la corte. Al anochecer sufrí muchas inconformidades, pues me acostaba sobre el suelo, situación que me prolongó durante 15 días, después de los cuales el emperador ordenó que se me preparara una cama. Al efecto, numerosas canteras trasladaron 700 colchones que fueron colocados a lo ancho y a lo largo del compartimiento. Mientras tanto, el emperador tuvo frecuentes deliberaciones con su consejo para determinar qué harían conmigo. Consideraron la conveniencia de darme libertad, pues mi alimentación iba resultando muy costosa y podría ocasionar una crisis en el imperio. También tuvieron tentados a dejarme morir de hambre, pero los contuvo el temor de que la descomposición de mi cadáver, tan gigantesco como el mío, provocase una epidemia que se extendiese a todo el reino y pudiera en peligro a la población. En eso estaba cuando varios oficiales del ejército se aprovecharon a la puerta de la Cámara de Gran Consejo, solicitando su ingreso. Obtenida la venía, dos de ellos informaron al consejo de mi comportamiento con los 6 criminales. Esa noticia causó tan buena impresión en el ánimo de su majestad y de todo el gabinete que se encomendó a mi comisión imperial para obligar a todas las aldeas situadas alrededor de la capital que cada mañana proporcionaran 6 vacas, 50 carneros y otros víveres para mi sustento, además de una cantidad proporcional de pan, vino y otras bebidas. Asimismo fueron destinadas 600 personas para mi servicio doméstico y se ordenó que 300 sastres me confeccionaran un traje completo a la última moda del país. Igualmente se pidió a los 6 sabios más notables que se ocuparan de enseñarme su idioma y por último que los caballos del emperador y de la nobleza y las compañías de guardias hicieran frecuentes ejercicios ante mí para acostumbrarlos a mi presencia. Todas estas órdenes fueron cumplidas con exactitud y en el término de unas 3 semanas hice grandes progresos en el aprendizaje del idioma. Las primeras palabras que aprendí fueron aquellas que demostraban mi deseo de obtener mi libertad, petición que era expresada todos los días de rodillas ante el emperador. Él se limitaba a darme esperanza, diciendo que mi libertad era cuestión de algún tiempo, más de acuerdo con los resultados por su consejo, pero con la condición de que deberían prometer solemnemente la paz tanto al monarca como al emperador. Entre tanto, el emperador se comprometió a ordenar que se me tratara con la mayor consideración y que yo, en opinión favorable de sus súbditos,
comportarme con paciencia y discreción. Mi cordialidad con todo el mundo, así como mi conducta intachable, consiguieron a favor del emperador y me valieron en tal grado la simpatía del ejército y del pueblo en general, que comencé a abrigar fundadas esperanzas de obtener mi libertad a corto plazo. Aprovechen todas las ocasiones para reforzar esta disposición favorable a mi causa. Los nativos se tomaron menos hostiles y desconfiados con respecto al peligro que yo podía representar para su seguridad personal, y poco a poco se familiarizaron conmigo, hasta que al final perdieron todo temor. Solía entender de espaldas en el sueldo y permitir que 5 o 6 de ellos bailaran sobre mi mano, lo que disipó también todo miedo en los niños. Y en las niñas que se aproximaban hasta mi cabeza. Jugaban al escondite entre mis cabellos. En esas ocasiones progresé mucho en el aprendizaje de su idioma. Entre tanto, seguí los trámites de mi libertad y con este fin hice llegar a manos del emperador varias peticiones hasta que mi asunto se trató primero en gabinete y luego en consejo pleno, donde no hubo ninguna discrepancia, excepto la de SKYRESH Bolgolam, a quien le vino en gana ningún motivo de mi parte sustituirse en mi enemigo mortal, pero a pesar suyo todos los consejos votaron a mi favor y su majestad confirmó el voto del consejo, resolviendo devolverme la libertad. Las condiciones bajo las cuales recobré mi libertad fueron las siguientes. Número 1. El hombre-montaña no podría alejarse de nuestros dominios sin previa licencia. 2. No penetrará en nuestra metrópoli sin orden expresa, y en estas ocasiones los habitantes serán notificados con 2 horas de anticipación, con el fin de que puedan retirarse a sus casas. Punto número 3. El referido hombre montaña limitará sus paseos a las carreteras principales y le estarán prohibidos pisar o tenderse sobre el prado o un campo de cereales. 4. Cuando haga sus paseos por dichas carreteras, tendrá especial cuidado de no pisar a nuestros amados súbditos ni a sus caballos o carruajes. 5. Pactará alianzas con nosotros en contra de nuestros enemigos de la isla Belfesu, haciendo todo lo posible para destruir su flota que en la actualidad se prepara a invadir nuestro territorio. 6. Empleará su tiempo libre en ayudar a nuestros obreros en el transporte y colocación de ciertas piedras enormes en los muros del parque principal y en otros edificios reales. Por último, después de su solemne juramento de cumplir todos los artículos arriba mencionados, el referido hombre montaña tendrá una ración diaria de alimentos y bebidas suficiente para sostenerse para el sostenimiento de 1,724 súbditos nuestros
declarándose merecedor de las gracias que le han otorgado. Firmado en nuestro palacio de BELFABORAC, Belforac, el 10º día de la 91ª luna de nuestro reino. Juré estos artículos con gran júbilo y satisfacción. Enseguida abrieron los candados de mis cadenas y me encontré en completa libertad. Manifesté mi reconocimiento postrándome a los pies de su majestad, pero el orden que me levantara añadió que esperaba de mi parte ser un servidor útil. 15 días después de haber obtenido mi libertad, Reldesar, secretario principal de Asuntos Privados, acudió una mañana a mi casa y manifestó su deseo de que le concediera una hora de audiencia, a lo que accedí de inmediato. Primero me felicitó por mi libertad, observando que de no haberme producido el actual estado de cosas en la corte, era muy posible que no me la hubieran concedido tan pronto, pues dijo por floreciente que pudiera parecer nuestra situación a los forasteros. Estamos amenazados porque una terrible calamidad, una peligrosa invasión de parte de los habitantes de Belfechu, nuestros enemigos. Los habitantes de Belfechus, nuestros enemigos más poderosos, los dos grandes imperios de Liliput y Lilliput y Belfechus se han empeñado en la guerra más obstinada durante 36 lunas. Esta lucha comenzó desde el incidente que voy a mencionar. Se sabe en todo el mundo que el sistema primitivo de romper los huevos era comérselos, era partirlos por el extremo más ancho, pero sucedió que el abuelo de su actual majestad, siendo muchacho, mientras se disponía a comer un huevo, al partirlo de acuerdo a la práctica antigua, se cortó un dedo. A raíz de esa desgracia, el emperador, su padre, publicó un edicto ordenando que todos los súbditos rompieran los huevos por el extremo más angosto. De lo contrario, caerían sobre ellos gravísimas sanciones. La resistencia del pueblo contra esa ley fue tan grande que, según cuenta nuestros historiadores, por dicha causa se produjeron 6 rebeliones. Esas perturbaciones internas fueron fomentadas constantemente por los monarcas de Belfechus, y cuando se consiguió dominarlas, los exiliados de nuestro imperio buscaban siempre un refugio en el país enemigo. Se calcula que en diferentes épocas 11,000 personas han sufrido la muerte antes que someterse a la ley que los obligaba a romper los huevos por el extremo más angosto. En el curso de lucha hemos perdido 40 grandes navíos,
además de 30,000 marineros y soldados de nuestras mejores tropas, pero se calcula que el daño causado al enemigo era más importante. Sin embargo, en estos momentos están preocupados en esquivar una flota numerosa para reanudar las hostilidades con una invasión a nuestras costas. Su Majestad Imperial, ante la inminencia de este peligro conformado, os ponga al corriente de esas situaciones. Yo rogué al secretario que presentara mis humildes Yo rogué al secretario que presentara mis humildes respetos al emperador, que le hiciera saber que me encontraba completamente dispuesto, aún a riesgo de mi vida, a defender su real persona y el imperio de Lilliput contra todos los invasores. El imperio de Blachus. El imperio de Blachus comprende una isla situado al noreste de Lilliput, separada tan solo por un canal de 800 yardas de ancho. Le comenté a su majestad que tenía un plan para capturar toda la flota del enemigo, la cual, según informes de nuestro servicio de espionaje, estaba anclada en el puerto esperando la orden de zarpar. Consulté con los marinos más experimentados sobre la profundidad del canal y me informaron que en la zona de mayor profundidad media 70 GLUFTS. Walmuftus, parece la unidad de medida. Lo que valía a unos 6 pies de medida europea, y el resto nos alcanzaba a 50 Walmuftus. Con estos datos me dirigí a la costa frente de Blachus, donde teniéndome detrás de una colina y utilizando un telescopio de bolsillo, divisé a la flota enemiga compuesta de unos 50 barcos de guerra. Después regresé y ordené que me proporcionaran una gran cantidad de cables de la mayor resistencia posible y varias barras de hierro. Los cables, permítanme acetomixeros que se me movió la lamparita. Los cables que me proporcionaron eran semejantes a un hilo de coser y las barras a una aguja de tejer. Retorcí 3 cables para darle mayor resistencia e hice lo mismo con 3 barras juntas, doblando los extremos para formar ganchos. Regresé a la costa noreste, libre de zapatos, medias y casaca. Avancé en el mar hasta llegar al sitio de mayor profundidad. Luego nadé hasta
hasta que toqué fondo. En menos de media hora llegué al lugar donde se hallaba la flota. Los enemigos, al verme, se mostraron tan espantados que, saltando en masa de sus navíos, se echaron a nadar desesperadamente hasta alcanzar la playa, donde se reunieron en un número no mayor de 35,000 personas. Hasta ahí lo dejamos a Zetamix, por favor. Ok, muy bien, gracias Loli Subi. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora sí que una gran segunda parte. Y bueno, pues ahora sí que nos dio varios aspectos de cómo es la vida de estos habitantes de Weichus y de Leilpool. Y bueno, pues ahora sí que se ve clásica como las famosas, ahora sí que como el libro fue escrito en 1726, pues justamente estamos en el apogeo de las mayorías de las monarquías absolutas ahí en Europa, que es donde se ve que se escribe el libro. Pero bueno, mixeros, pues esperando que les haya gustado, no se olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo para llegar a mucho más gente. Pero bueno, pues sin más que más, continuaremos muy pronto en saber qué sigue con las aventuras de Walliver aquí en Biblioteca ZMix. Y nos vemos muy pronto. Y recuerden que esto continuará. Cambio fuera a ZMix.